Estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, que al ser tan grande está sobre el domingo de Pascua, y para esta misa la epístola está tomada del libro de la sabiduría y nos dice lo siguiente: entonces estarán los justos con gran seguridad ante aquellos que los oprimieron y persiguieron sus obras. Viéndolos se turbarán con gran temor, maravillados de su inesperada salvación. Arrepentidos y llorando en sus almas angustiadas, dirán entre sí: estos son los que en otro tiempo tuvimos como objeto de burla y como prototipo de abyección. Necios, hemos calificado su vida como locura y su muerte como infamia. ¿Cómo es que ahora están contados entre los hijos de Dios? ¿Cómo participan de la suerte de los santos? Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Pero voy a prepararos un lugar, y cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Dícele Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Dícele Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. Felipe, quien me ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo. El Padre es quien, permaneciendo en mí, realiza sus obras. Creedlo al menos por mis obras. Creed que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. En verdad os digo que quien cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y todo cuanto pidáis en mi nombre, yo lo haré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Hoy estamos de gran fiesta, estamos celebrando a los santos apóstoles Felipe y Santiago, columna de la Iglesia, como los 12 apóstoles. Y es muy conveniente preguntarnos: ¿qué es la fuerza que mueve al mundo cuando todo se tambalea? ¿Qué es lo que sostiene a la tierra que se abre debajo de nuestros pies? ¿Dónde mirar cuando todo está confundido? Hoy, como en tiempos de tribulación, la Iglesia lo que necesita es mirar al cielo, como lo hicieron los apóstoles, que le dijeron: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nuestro Señor le dijo a San Felipe: Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. En medio de las confusiones y las tentaciones, si queremos corregirnos y dejar nuestros pecados, debemos mirar a Dios, que le dijo a Santo Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en medio de la tormenta que vivimos, es conveniente que la Iglesia recuerde cada año a los 12 apóstoles, y hoy recordamos a San Felipe y Santiago, que ellos en esta tierra no buscaron famas ni puestos en la tierra, no se dedicaron a pactar con el mundo, solamente quisieron hacer a lo que Dios les llamó. Hoy por eso queremos predicar, contemplar lo que son los apóstoles, el ejemplo que estos 2 apóstoles nos dan como modelos de virtud y la necesidad que tenemos de imitarlos en los tiempos que vivimos. En primer lugar, hay que conocer qué es un apóstol, porque muchas veces tenemos devoción a los santos y está bien. A San Francisco, a Santa Teresita, a San Juan de la Cruz, qué bueno tener esas devociones, qué bueno.
porque esos santos interceden ante Dios por nosotros y nos enseñan el camino del cielo. Qué bueno que tengamos santos patrones, pero por encima de todos los santos están los apóstoles, porque los apóstoles fueron escogidos personalmente por Dios nuestro Señor. Muchas veces no entendemos la inmensa dignidad de los apóstoles, porque los apóstoles son los mensajeros del cielo, son los fundadores de la iglesia, son como las defensas de la verdad, son los sembradores del reino de Dios, los portadores de la gracia, las columnas de la iglesia, los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo los envió con toda su autoridad, y cuando les dio la autoridad de ir por toda la tierra, nuestro Señor usó de palabras muy solemnes que pocas veces usaba. Les dijo: todo poder se me ha dado en la tierra y en los cielos, y con todo ese poder que yo tengo, los mando por toda la tierra. Vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Esos son los apóstoles, las columnas de la iglesia, y deben ocupar en nuestro corazón un lugar especial, porque es como cuando vemos un gran edificio que tiene años y pasan temblores, terremotos, tormentas, y no se caen, no se mueven, están ahí intactos. Y decimos: qué buen ingeniero y qué buenos cimientos tiene ese edificio, porque a pesar de tantos temblores, ni siquiera se ha agrietado. Pues así es la iglesia. La iglesia, a pesar de tantas tormentas y persecuciones, sigue en pie, porque los cimientos de la iglesia son los apóstoles, que con su vida y sus ejemplos predicaron la fe en todo el mundo. Y Cristo nuestro Señor no los eligió porque fueran sabios o porque fueran grandes, porque fueran nobles. No, los escogió por una sola disposición: que ellos estaban dispuestos a creer en todo lo que Él predicaba y dispuestos a dar su vida por el evangelio. Eso fue lo único que Él le pidió, ¿no? Nuestro Señor le pidió a los apóstoles, porque nuestro Señor no necesita sabiduría, ni poder, ni elocuencia, no. Eso a Dios le sobra, eso Él no lo necesita. Pero un corazón dispuesto a seguirlo y a predicar su evangelio, eso sí no se encuentra en todos lados. Y encontró 12 hombres, los apóstoles, que fueron por toda la tierra con una sola misión, con un solo ideal: plantar la iglesia, predicar a Cristo y sembrar con su sangre el evangelio que predicaban con su boca. Así lo hicieron los 12 apóstoles. Para comprenderlo, imaginemos un edificio, pero sin cimientos. ¿Puede sostenerse si no vemos en qué está construido el edificio? Si, como dice nuestro Señor, está sobre arena, pues no. Ese edificio se va a caer, no tiene cimientos. Toda familia necesita un padre de familia. Toda nación necesita a alguien que la funde. Así la iglesia. Los apóstoles no son como los más importantes entre los fieles, no. Son los fundadores de la iglesia, son los que Cristo escogió para establecer su iglesia en toda la tierra. Y vemos cómo los apóstoles brillaban todos por sus cualidades, y cómo nuestro Señor, aunque fundó una institución divina, escogió los elementos humanos a propósito para la iglesia, porque hay un principio que dice que la gracia no destruye la naturaleza, la supone. Imaginemos que hubiera escogido a 12 hombres reflexivos, tranquilos, pasivos. La iglesia hubiera tardado mucho tiempo en fundarse. Y si hubiera escogido a 12 como San Pedro, impetuosos, aventados, que no pensaban lo que decían, que luego se aventaban a hacer las cosas, igual y hubiera habido muchos errores en la iglesia. Por eso nuestro Señor los escogió diferentes. A San Pedro impetuoso, a San Juan reflexivo, a Santiago el mayor enérgico. Y estos 2 apóstoles que el día de hoy festejamos también brillan por algunas cualidades propias de ellos, que el Evangelio pinta así como de paso. En primer lugar, San Felipe. San Felipe era como el hombre práctico. Cuando nuestro Señor está dando sus grandes discursos, cuando nuestro Señor estaba predicando o iba a hacer algún milagro,
San Felipe era el que hacía las preguntas prácticas. Está nuestro Señor hablando del cielo y de la oración y de que Dios va a conceder todo lo que pedimos y todos están pendientes de su boca. Y San Felipe le dice, bueno, está bien, pero ¿cómo tenemos que rezar? Dinos cómo tenemos que rezar. Cuando recen dirán, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso lo escogió nuestro Señor, porque San Felipe era el hombre práctico del colegio apostólico, era el que sabía lo que se tenía que hacer. Cuando va a multiplicar los panes y los peces, ¿a quién le pregunta nuestro Señor? A San Felipe. Felipe, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto tenemos? No, Señor, pues 2 panes y 5 peces nada más. ¿Pero qué podemos hacer con esto? Diles que se sienten. Bueno, siéntense. Era obediente, era práctico, pero obediente a nuestro Señor. Y también vemos que San Felipe tenía como el don, ese celo apostólico de llevar almas a nuestro Señor. Se cuentan muchas veces en el Evangelio que a veces griegos o romanos que no creían en nuestro Señor querían hablar con nuestro Señor. ¿Y con quién iban? Con San Felipe. Y le contaban su caso, su preocupación, y decía Felipe, yo voy. Y él intercedía por los que todavía no estaban dentro de la iglesia. Eso caracterizaba a San Felipe. Por eso no tenemos ningún escrito de él, no escribió nada. Pero era un hombre práctico, que al final dio su vida. Allá cerca de Irak, por allá murió. Él entregó su vida en testimonio del Evangelio. De Santiago el Menor sabemos muy pocas cosas. Pero lo poco que sabemos nos pinta como al retrato completo lo que él fue. San Felipe fue Santiago el Menor era familiar de nuestro Señor. No sabemos si era primo o familiar cercano, pero así se le conoce, como el hermano del Señor. Porque antiguamente los de las familias, los de una misma familia se llamaban hermanos. Y Santiago el Menor era hermano de nuestro Señor, era parte de su familia. Pero sobre todo se distingue por una cosa, que escribió una carta apostólica, una carta que está en la Sagrada Escritura, y en que fue el primer obispo de Jerusalén. Cuando todos los apóstoles se repartieron el mundo, se dieron cuenta que en el apóstol Santiago Menor brillaba una cualidad especial que lo distinguía por sobre los 12, y es que tenía mucha devoción, era muy piadoso, le gustaba rezar, era lo que a él le gustaba más, rezar. Y entonces dijeron, ¿cómo lo vamos a mandar lejos de Jerusalén, lejos del templo? Nunca más lo va a volver a ver. Y aunque Dios ya no moraba en el templo, por respeto a su piedad, lo dejaron ahí. Y él se quedó como el primer obispo de Jerusalén, a dirigir pues la primera comunidad de católicos que había en aquella ciudad. Y a eso se dedicó. Nos cuenta la tradición que rezaba tanto tiempo de rodillas, que en las rodillas le salieron como unos callos y su piel parecía como de camello, de tanto tiempo que se la pasaba rezando, que nunca se cortó el cabello, que no usaba ungüentos ni perfumes, sino que quería sufrir todo el calor y todo lo que conlleva el estar en Jerusalén. Era un hombre muy penitente, un hombre de mucha oración. Vivía en la templanza, en la fidelidad al Evangelio, en la mansedumbre. Esos eran los apóstoles que Cristo nuestro Señor escogió. Y por lo que brillaban estos 2 apóstoles, por su gran amor, por su fidelidad al Evangelio, a la iglesia, por entregarse en cuerpo y alma. Y del apóstol Santiago sí conocemos cómo es que fue martirizado. Nos cuenta la tradición que estando en el templo de Jerusalén rezando, unos judíos le empezaron a reclamar porque predicaba a nuestro Señor, porque iba en contra de las tradiciones de los judíos, porque ya no seguía la ley, ni a Moisés, ni a los profetas. Y entonces el apóstol Santiago, en vez de acobardarse, en vez de decir, bueno, miren, vamos a sentarnos a platicar, vamos a llegar a un acuerdo, a un diálogo, no hay por qué pelearnos, dijo, pues lo voy a seguir predicando, porque él fue el que me nombró apóstol y yo voy a predicar su evangelio hasta el último suspiro de mi vida. Oye, pero tú estás mal, y empezaron a pelear. Y les dijo, pues como mi maestro les dijo, razas de víboras, ustedes hacen que las almas se condenen al infierno.
rodeado de enemigos en el templo de Jerusalén, no le dio miedo. No se acobardó de predicar a nuestro Señor ahí, de frente contra sus enemigos. ¿Qué hicieron ellos? Lo empezaron a golpear para que se callara. Pero el apóstol no guardaba silencio y decía que él iba a seguir predicando a nuestro Señor. Así que se lo llevaron a la azotea del templo y lo tiraron para que con la caída muriera, pero ni así murió. Seguía con las piernas rotas predicando a nuestro Señor. Seguía diciendo lo que nuestro Señor enseñaba. Así que, pues un desalmado llegó con un palo y viendo él que ya lo iban a matar, las últimas palabras que dijo fue: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así le dieron muerte. Murió rezando por sus asesinos, como nuestro Señor. Estos son los apóstoles, son las columnas de la iglesia. No buscaban el aplauso del mundo, no buscaban estar de acuerdo con la sociedad, no. Buscaban predicar el evangelio, extender la doctrina. Y cuando vemos los apóstoles, lo que ellos hicieron, muchas veces nos viene como esa nostalgia de decir: ¿quién nos diera que los apóstoles estuvieran en nuestros días? Que esos encargados de defender la fe vinieran a predicar y pelearan contra el modernismo. Y pues es que los tenemos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Ellos son los que tienen esa tarea de seguir predicando y defendiendo el evangelio. Eso debe ser un obispo, alguien que está dispuesto a predicar el evangelio incluso con su vida, si es necesario. Hay que seguirle pidiendo a Dios que nos envíe aún más obispos valerosos, santos, que prediquen el evangelio, que no les dé miedo decir la verdad, porque eso debe de ser un apóstol. Eso fueron los 12 apóstoles, y esos apóstoles los hemos tenido en un Monseñor Tuque, en un Monseñor Carmona, que cuando todos los perseguían, ellos decían la verdad, y cuando todos iban con la corriente del mundo, ellos seguían el evangelio, y gracias a ellos tenemos sacramentos, gracias a ellos tenemos la verdadera misa, porque como los 12 apóstoles tuvieron el valor de predicar el evangelio y defender la tradición, eso es lo que necesitamos. Y es muy conveniente recordar lo que debe ser un obispo, lo que deberían de ser todos los obispos, porque hoy en día vivimos una crisis tan grande que a veces nos consolamos con decir: no, es que este no es tan malo, no dice tantas herejías, no tiene tantos errores. No, es que un apóstol no puede enseñar errores. Un obispo no puede predicar mal el evangelio. Tiene que enseñarlo al pie de la letra. En un obispo no cabe la ignorancia. No cabe decir: es que no sabía. ¿Cómo que no sabía? Si él para eso está, para cuidar y proteger el depósito de la fe. Y esto es lo que tenemos que predicar el día de hoy. Porque muchos católicos, muchos fieles, en los recientes días, han depositado su esperanza en que el nuevo Papa va a resolver la crisis actual de la Iglesia, que ya llegó y que es conservador y que no tiene tantos errores. Ya hay una esperanza de que la Iglesia renazca. Pues no hay que engañarnos. Esa no es la solución, porque el que han nombrado es la continuidad de lo que ya venía antes de él. Sigue hablando con la misma ambigüedad, sigue teniendo la misma diplomacia sin doctrina. Y no lo decimos por capricho, lo decimos por sus hechos, por sus palabras, por sus acciones. Veámoslo claramente. ¿Dónde fue formado? ¿Dónde se le enseñó? ¿Qué doctrina se le predicó desde pequeño? ¿En la tradición? ¿En Santo Tomás? ¿En el Evangelio? ¿En los Santos Padres? ¿O en los autores modernistas? ¿En los teólogos que destruyeron la Iglesia? ¿En los que enseñaron en el Vaticano II? Su pensamiento es el mismo aire viciado del Vaticano II, y todavía peor, porque él ha defendido errores que ni el Vaticano II se atrevió a enseñar. Él defiende la inclusividad, defiende la sinodalidad, que hay que dialogar con el protestante sin doctrina, es decir, solamente llegar a un acuerdo, que hay que estar todos unidos, pues en el infierno todos están unidos,
pero contra Dios. La unidad no sirve sin verdad. Hay que estar unidos en el Evangelio. Además, predica la misericordia sin justicia, ha guardado el silencio frente a errores manifiestos, frente a escándalos, ha protegido a los que destruyen la doctrina, a quienes escandalizan a los fieles, elogia a quienes propagan el ecumenismo sin fe, no ha mostrado ningún gesto de ruptura con la maquinaria modernista. Es un modernista en toda la extensión de la palabra. Que no nos engañen. Nos quieren vender una imagen muy benévola. Es que hay que esperar sus hechos, pero es que sus hechos ya hablan por él mismo. Él precisamente fue escogido para impulsar la Agenda 2030 desde el Vaticano. Fue escogido para poner en todos los lugares del mundo a obispos que defiendan la sinodalidad. ¿Qué es esto de la sinodalidad? Son unos herejes, porque esos son unos herejes que enseñan y creen que la iglesia no debe de tener pastores ni jerarquía, no, sino que en cada lugar de la tierra, cada obispo, cada sacerdote puede enseñar lo que él quiera, porque la iglesia está en cada comunidad. La iglesia no es apostólica, no es jerárquica. ¿Y qué dice el credo con todas sus letras? Creo en una santa iglesia católica, apostólica y romana, porque en Roma murió San Pedro. ¿Y qué enseña él? Una iglesia sinodal, una iglesia territorial. Ya no creen en la iglesia católica, quieren destruir la iglesia católica. Quizás no por la maldad ni por odio a la iglesia, no, simple y sencillamente son herejes, ya no tienen la verdadera fe, no tienen la fe completa. O se cree todo lo que enseña la iglesia o no se cree. Nuestro Señor fue muy claro: o estás conmigo o estás contra mí. ¿Aceptamos el Evangelio con puntos y comas o no lo aceptamos? Es triste decirlo, pero es la realidad. El hecho de que sea triste, el hecho de que sea lamentable, no lo cambia. Esa es la realidad. Que no se esperan tiempos buenos. ¿Que puede suceder un milagro? Claro que sí. Moisés abrió el mar y una piedra le dio agua en el desierto, pero no andaba abriendo el mar todos los días, ni pidiéndole agua a todas las piedras. Los milagros se pueden dar, pero no hay que esperar vanamente. ¿Acaso el médico que nunca curó la enfermedad, de la noche a la mañana puede sanar al enfermo? ¿Acaso un pastor que nunca alzó su voz contra los lobos, de pronto se va a convertir en defensor del rebaño? No. De hecho, estamos muy cercanos al que ha nombrado actualmente. ¿Por qué? Porque vinieron sacerdotes modernistas de Perú y de Chicago, los dos lugares donde él estuvo, perseguidos por él. ¿Por qué? Porque unos se querían mantener fieles a la tradición, querían dar la comunión de rodillas, querían tener la sotana, y él no los dejaba. Los quería obligar a dar la comunión en la mano y a quitarse la sotana. Y a otro sacerdote que descubrió todos los escándalos en una diócesis y que los estaba combatiendo, el que ahora acaban de nombrar lo persiguió. Y ellos, perseguidos por él, vinieron a nosotros en busca de auxilio y de ayuda. Que si lo conocemos y muy bien. No tiene el espíritu de nuestro Señor, no posee el Evangelio. ¿Que puede cambiar? Dios así lo quiera. Cualquiera se puede convertir mientras le quede un suspiro de vida, pero nosotros no podemos esperar milagros institucionales. Ya hay que dejar las ilusiones pusilánimes de lado. O somos martillos que pelean contra el error, o vamos a ser los yunques sobre los que el error destroce la iglesia. No hay puntos medios, no hay que ser neutros, hay que decir la verdad con todas sus letras. La sede está vacante desde 1958 y va a estar vacante hasta que llegue un legítimo pastor que defienda el Evangelio al pie de la letra. Pero muchos dicen, no, es que si lo hace, lo van a perseguir y demás. Los 12 apóstoles murieron por defender el Evangelio y nunca se retractaron, nunca. Eso es lo que necesitamos: pastores, obispos, santos,
Eso es lo que se necesita. La herejía no duerme. No creamos que ellos descansan, no. Ellos siguen trabajando. Y si nosotros no conocemos nuestra fe, si nosotros no estudiamos la doctrina, sin darnos cuenta, vamos a dejar que el error siga avanzando, que la herejía siga ganando terreno. Si seguimos esperando soluciones desde una cima que se ha vaciado de fe, vamos a volvernos cómplices porque eso no va a suceder. Creemos que Dios nos va a mandar la solución por el camino fácil. De allá de arriba, de pronto va a llegar un hombre salvador que solucione todos los problemas. No, eso no pasa. Dios no elige el camino sencillo. Tan no lo elige que veamos la cruz. Escogió el camino más difícil y doloroso para redimirnos. Así va a ser también cuando Él restaure la iglesia. ¿Cómo? Dios lo sabe. No lo sabemos, pero hay que esperar. Dios sabe cómo. Tiene sus momentos y tiene sus situaciones. Él sabe cómo. Lo único que nos pide es ser como los apóstoles, tener fe y esperanza inquebrantable en Él. Un ardor muy grande por seguirlo a Él a pesar de todos los obstáculos que encontremos. Eso es lo que se necesita. Los 12 apóstoles lo tuvieron y a lo largo de la iglesia ha habido muchos hombres, muchos santos que lo han tenido, que han tenido ese ardor, ese celo y esa fe en nuestro Señor. Se cuenta que en la persecución comunista ya en España, justo cuando estalló la persecución, se iban a dar unas ordenaciones sacerdotales. Y entonces estaban discutiendo si los ordenaban o no, porque decían, va a estallar la revolución y a todos los sacerdotes les van a dar muerte. Y el obispo dijo, no, pues sí, precisamente ahorita necesitamos más sacerdotes, porque los van a matar. Así que el obispo les dijo, miren, no les oculto la situación. En muy pocos días la situación en España va a ser difícil. Y el simple hecho de ser sacerdotes es una condena a muerte. El que no se quiera ordenar se puede ir, no lo voy a obligar, puede irse. Pero el que quiera quedarse sabe a qué se atiene. Todos se quedaron y fueron ordenados sacerdotes. Uno de ellos le dijo a su obispo, Monseñor, mándeme a mi pueblo por favor, yo quiero ir a predicar el evangelio porque ellos viven muy lejos y están en la zona comunista. Y el obispo le dijo, mira, allí hay más comunistas que en cualquier otro lugar. Si te mando para allá, tu vida corre riesgo. No te puedo asegurar nada. Monseñor, yo quiero ir. Mándeme, por favor. Y el obispo lo mandó y allá se fue. En cuanto llegó a su pueblo, fue a visitar a su mamá. Mamá, vengo a predicar el evangelio, vengo a dar los sacramentos. No, hijo, vete. Aquí te van a matar todos tus amigos, todos los del pueblo están en el comunismo. Vete, por favor. Hay muy pocos fieles, pues por ellos vengo, mamá. ¿Dónde están? Dígame dónde están, porque les quiero dar los sacramentos. Y en la noche, en la madrugada, iba a darles los sacramentos a escondidas. Entonces los comunistas ya lo estaban buscando, porque se enteraron de lo que estaba haciendo ese joven sacerdote. Así que lo encontraron y le dijeron, mira, te estimamos, te queremos porque somos amigos. Desde pequeños jugamos juntos, crecimos juntos, pero pues no te podemos perdonar el hecho de que seas sacerdote. Pero nada más porque somos amigos, renuncia, deja el sacerdocio, vente con nosotros y te perdonamos la vida. Y él les dijo, no, yo me hice sacerdote para salvar almas, y lo siento, pero si me van a matar, mátenme, yo no voy a renegar de mi sacerdocio. Así que lo condenaron a muerte, y ya lo llevaban a fusilar afuera del pueblo, cuando su mamá se enteró, y fue corriendo, y le decía a aquellos verdugos, por amor de Dios, es su amigo, con él crecieron, con él jugaron, ¿cómo es que lo van a matar? ¿Qué mal les ha hecho? No ha hecho nada contra ustedes, no les ha hecho ningún mal. Y le decían, pues es que es sacerdote, lo tenemos que matar por ser sacerdote. Entonces la mamá le dijo a su hijo, hijo, por favor, vete, te están dando la oportunidad de escaparte, vete, ya no regreses.
te van a perdonar la vida. No, mamá, yo para eso me hice sacerdote. Si me dejan ir, voy a regresar y voy a seguir dando los sacramentos. Y le dijo, mamá, ¿no te acuerdas cuando tú me llevaste al seminario? Que cuando tú me dejaste ahí, dijiste, quédate aquí y sirve a Cristo hasta el final. Pues este es el final, mamá. Tú me dejaste ahí y yo voy a servir a mi Señor hasta el final. Así que dijo, no, pues no hay remedio. Mi hijo va a morir. Entonces aquel sacerdote se puso frente a los verdugos y su mamá lo abrazó y prefirió morir con su hijo sacerdote. Y allí los fusilaron a los dos. Con la mamá abrazando al hijo sacerdote, cayeron muertos los dos, en defensa del Evangelio de nuestro Señor. Eso es lo que se necesita. Corazones fieles, ardorosos en la defensa de la fe, sin andar haciendo componendas con el error. Dios no nos pide soluciones humanas, nos pide que seamos fieles, que seamos claros en la doctrina, nos pide valor, que el testimonio de los apóstoles nos inspire para levantarnos, para enseñar, para corregir y para sufrir, para entender que con la fe no se negocia, que la tradición no se puede reformar y que la verdad no se puede adaptar al mundo moderno. No es la iglesia la que se tiene que adaptar al mundo, no. Es el mundo el que de rodillas debe de pedir perdón y aceptar las enseñanzas de la iglesia. Así lo dijo Pío IX, fue muy claro. La iglesia no puede contemporizar con el mundo, tiene que estar en contra del mundo, porque para eso la dejó nuestro Señor. Hay que recordar la voz apostólica, hay que recuperar el ardor de los santos apóstoles, la firmeza del apóstol Santiago, el fuego de San Pablo, el celo de San Pedro. Si hoy el mundo tambalea, es porque faltan estas columnas. Si la cabeza visible está ausente, que el corazón de los fieles se mantenga despierto. No seremos muchos, pero somos fieles. Y la fidelidad basta para encender de nuevo el fuego en el mundo. No es cuestión de números, ni de matemáticas, ni de democracia. Porque Cristo empezó con 12 pescadores sin estudios. ¿Qué es lo único que estos pescadores tenían? Amor a nuestro Señor, amor sin límites y una fidelidad tan grande que ni todos los tiranos de la tierra pudieron extinguirla. Eso es lo que nos falta. Si tuviéramos una chispa de fidelidad, una chispa de ese ardor de los apóstoles, este mundo sería muy diferente. La iglesia sería muy distinta, porque nosotros somos la iglesia, nosotros formamos a la iglesia. Hay que reavivar esta fe, hay que pedirle a nuestro Señor que nos mande santos obispos, que nos mande santos sacerdotes y de nuestra parte cooperar, trabajar, porque más apóstoles, porque más santos obispos en esta tierra prediquen la fe, para sembrar en nuestros hijos esa fidelidad, esos corazones fieles. Eso es lo que debemos hacer. Y si lo hacemos y con la gracia de Dios cooperamos a la acción del Espíritu Santo, veremos cómo nuestro Señor hace que más almas se salven y la iglesia vuelva a resurgir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.